Hola a todos y todas, soy Mariana Schweitzer. Vamos a iniciar la guía para la realización del ejercicio 8 de evaluación de impacto de la intervención. Este ejercicio es el cuarto del cuatrimestre. Empezamos con un ejercicio de objetivos de la intervención a partir de las problemáticas. A partir de esos objetivos de la intervención buscamos en el ejercicio de análisis de caso algún proyecto que haya atendido esos mismos objetivos para tener como referente. Después pasamos al ejercicio de diseño del proyecto y de la gestión, que es el previo a este que vamos a arrancar ahora, que es el ejercicio 8, donde vamos a evaluar si ese proyecto se ajusta a lo que yo pretendía y no genera conflictos ni con el ambiente ni con el resto de los actores sociales que dificulten su realización. En forma posterior vamos a hacer un simulacro de audiencia pública hacia el final del cuatrimestre, donde vamos a someter alguno de los trabajos a un mecanismo similar al de audiencia pública. El ejercicio tiene 3 etapas. Una primera donde vamos a visualizar el comportamiento de los actores frente al proyecto. Una segunda etapa donde vamos a hacer la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Y una tercera donde, en función de lo revisado en esta etapa 1 y 2, actores e impacto, vamos a ver la necesidad de adecuar el proyecto, de ajustarlo en alguno de sus componentes. Arrancamos entonces con la primera etapa referida a los actores frente al proyecto. En este sentido, nosotros vamos a usar, para visualizar los actores frente al proyecto, una técnica que se llama mapeo de actores o mapeo de conflictos entre actores, en donde vamos a identificar el conjunto de actores vinculados a la temática y en líneas generales vamos a ver cuál es la relación entre los distintos actores y con el promotor del proyecto y con el proyecto especialmente que se está formulando. La idea es ver cómo vamos a sumar a los actores a la estrategia de gestión y cómo vamos a resolver las situaciones conflictivas frente a actores que se pueden oponer al proyecto. Para hacer el mapeo de actores, vamos a empezar por una identificación de los distintos actores, ¿sí? Que obedece a la columna 1, donde uno va a tener, ahí dice 1, 2, n actores, una cantidad representativa de los actores, y los vamos a empezar a caracterizar. Vamos a ver qué tipo de actores son, si es actor privado, si es actor público, si es del tercer sector, si es de una empresa, qué tipo de intervención realizan, si son privados, comunitarios, hacen tareas de asesoría, qué intereses tienen respecto al proyecto, si son altos, son medios o son bajos, ¿sí? Y eso los va a interpelar de distintas maneras, los va a motorizar si tiene muchos intereses, más allá de que pueden ser en contra o a favor. Con qué recursos cuenta, que también tiene que ver con la posibilidad de movilización de estos actores, de actuación, la capacidad de incidir, ¿sí? Sabemos que no todos los actores tienen el mismo poder, la misma capacidad convocatoria, la misma posibilidad de dejar improntas, entonces es importante conocer esa capacidad de incidencia que tienen los actores, el alcance o el área de influencia del actor y finalmente un tema también muy relevante que es la articulación con otros actores, ¿sí? Las situaciones de vinculación estrecha, de alianza, situaciones conflictivas,
de oposición que también nos van a condicionar o nos van a tener que dejar algún aprendizaje para el momento que vayamos a formular la estrategia definitiva o que pretendamos incorporarlos de alguna manera en nuestro proceso de gestión. ¿Qué vamos a hacer con esta información del mapeo que recién la mostramos en el cuadro? Vamos a empezar a ubicar a los actores según cuadrantes, ¿sí? Según cuadrantes que tienen que ver con la columna de intereses del cuadro y según cuadrantes que tienen que ver con la capacidad de incidencia. Si vemos el esquema de la derecha, entonces vamos a ver que en la parte superior, cuadrante A y C, vamos a tener que localizar ahí a los actores que tienen mayor capacidad de incidencia y en los cuadrantes inferiores a los que tienen poca capacidad de incidencia. Y si hacemos la lectura de derecha a izquierda, vamos a ver que a la derecha vamos a poner en los cuadrantes A y D los actores que tienen muchos intereses en el tema, en el proyecto, y en la columna de la izquierda, por el contrario, aquellos que están poco interesados en el proyecto y que tienen poco interés, ¿sí? Entonces vamos a ver que el cuadrante A fundamentalmente van a ser los aliados, ¿sí? Son actores con mucha capacidad de incidencia, de dejar impronta, ¿sí? De capacidad de gestión y que tienen muchos intereses. Entonces seguramente voy a tratar de sumarlos. Y en el cuadrante B voy a tener actores que tienen poco interés pero poca incidencia. O sea que al que nosotros nos vamos a referir fundamentalmente es al cuadrante A, que los voy a sumar al proyecto, y al cuadrante C, porque también, si bien tienen poco interés o se pueden oponer al proyecto, tienen mucha capacidad de dejar improntas, ¿sí? Entonces voy a tener que considerarlos. Y el cuadrante D es menos significativo porque tienen poca incidencia y poco interés. En este esquema hay una representación de determinados actores ubicados según cuadrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto pueden tener la mayor interés y la mayor capacidad de incidencia la radio local o la sociedad de fomento, pero también son importantes con menos intereses la parte de la escuela o intereses opuestos, ¿no? Un club deportivo, un taller laboral, una secretaría de gobierno, ¿sí? Y después actores con poca capacidad de incidencia, bueno, grupos de jóvenes, comedores, universidad, etcétera, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en definitiva, y es para eso que muestro este esquema, es empezar según el esquema y según las dos columnas señaladas del esquema de intereses y de capacidad de incidir, de empezar a ubicar a los actores en cada uno de los cuadrantes que les corresponde, ¿sí? Según la incidencia, ¿sí? En ese sentido va arriba y abajo y alguno puede estar más arriba que otro aunque estuviera en el mismo cuadrante, y a la izquierda o a la derecha según el mayor o el menor interés en el proyecto. Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que tengamos ubicado a los actores en los distintos cuadrantes? Una vez que tengamos los actores ubicados en los distintos cuadrantes, vamos a empezar a trabajar con la última columna del cuadro, donde vimos la articulación entre actores, las situaciones de oposición, de conflicto o de alianza. Entonces vamos a empezar a representar esas articulaciones con distintos tipos de líneas, ¿no? Las líneas llenas, continuas, son los vínculos fuertes entre actores. Los vínculos débiles están representados con las líneas de guiones, y por el otro lado también se identifican las situaciones de conflicto con las zigzag, ¿no? Entonces podemos ver que
tomando algunos de las referencias de este mapa de actores, de mapa de relaciones de actores, que el club deportivo tiene una relación conflictiva con el proyecto o con el actor del proyecto, que la parroquia también tiene una relación conflictiva con la universidad, que los comedores tienen una relación estrecha y de alianza con la Casa de la Mujer, y también hay una relación estrecha entre la escuela primaria y el proyecto, el actor asumido, o entre la parroquia y los comerciantes. Y a su vez hay relaciones débiles entre, por ejemplo, la radio y el actor que asume el proyecto, o la escuela primaria y el taller laboral. Esto nos permite tener una imagen de cómo los actores se van a incluir en el proyecto, que se van a posicionar frente al proyecto, y también me van a dar a mí elementos para ver si incorporo a alguno de los actores con mayor capacidad de incidencia que se opongan al proyecto, para incluir dentro del proyecto algún componente que lo sume del otro lado de las coordenadas, ¿no? Que le dé mayor interés en el proyecto y que evite que signifique un obstáculo a la hora de llevarlo adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve esta etapa de visualizar a los actores frente al proyecto? Para identificar las alianzas y los conflictos existentes que me permitan a mí, con lo que recién señalaba, ¿sí?, cómo incorporo actores que se oponían y los sumo al proyecto o evito la oposición franca, justamente para sumar la factibilidad del proyecto, para minimizar los conflictos y que el proyecto sea más factible de llevarse a cabo. Vamos a la segunda etapa del ejercicio, que es la de evaluación de impacto y de impacto ambiental particularmente. Nuevamente, como en la primera etapa, algunos esquemas varios de situaciones de evaluación de impacto. Hay distintas técnicas que se realizan para evaluación de impacto: matrices, diagramas causales, situaciones de cartografía como la de la derecha, que muestra la afectación de glifosato en la provincia de Buenos Aires. En fin, son distintas metodologías que se pueden diversificar aún más, y que muchas veces se utilizan de manera complementaria a la hora de hacer la evaluación de impacto, porque cada una tiene sus ventajas, ¿no?, y sus desventajas. De todas maneras, la base para la realización de impacto, de cualquiera de las técnicas de impacto, es lo que se llama las listas de chequeo, el checklist, ¿sí?, donde la idea es identificar la cantidad de impactos que yo estoy viendo con la formulación de mi proyecto, ¿sí?, que es la primera de las columnas, y después empezar a evaluar o a caracterizar esos impactos, ¿sí? ¿Son positivos o son negativos?, ¿no? Y ahí va el signo. O son neutros, o son positivos y negativos al mismo tiempo, depende cómo se los mire o quién los mire. La duración. Son impactos permanentes, ¿sí?, a partir de la inauguración de la propuesta, que se mantengan en el tiempo. Son estacionales, son de día o de noche, fines de semana, ¿no? Uno puede dotar de distintos contenidos a la duración, ¿no?, y puede sumarlos. Por ejemplo, permanente, pero durante el día. ¿Cuál es la intensidad de esos impactos? ¿Son altos, son medios, son bajos? ¿Sí? Buscar alguna forma de medirlos, para ver cuál es la intensidad, ¿no? Porque uno puede visualizar el mismo impacto en dos sectores, pero entender que en uno es mucho más alto
que en otro. ¿Cuál es el alcance territorial? ¿Sí? Hablamos siempre que los territorios son heterogéneos, que tienen distintas situaciones de trama, de tejido, barreras urbanas, y otras particularidades que hacen que una situación no se mantenga uniforme en el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver en cuál es el alcance territorial del impacto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el aumento del tránsito vehicular es en todo el barrio, en alguna esquina conflictiva, en alguna vía de circulación, ¿sí? ¿Es en el entorno inmediato, por ejemplo, como la aparición de nuevos comercios que se den este ejemplo, o es en un eje comercial? La desaparición de las viviendas precarias, ¿en dónde es? ¿No? Y lo mismo para la mayor superficie de esparcimiento, ¿no? Acá probablemente tenga que ver con la aparición de un área verde que forma parte de los componentes del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Que pueden ser directas o indirectas, ¿sí? Acá fundamentalmente en la lista de chequeo van a aparecer las causas que estamos viendo de primer orden, ¿no? Pero después podemos ver otras causas que se van encadenando. ¿Cuándo aparece el impacto? ¿Sí? Con la inauguración del proyecto, durante la construcción o luego de instalado el proyecto, ¿no? Y finalmente vamos a ver cuáles son los medios que afectan, ¿sí? Y vamos a utilizar una tabla de códigos, donde el gris hace referencia a las situaciones de infraestructura, el violeta con la parte productiva, el rojo y el amarillo o el naranja hacen referencia a la parte social y a la parte de viviendas, y el verde a la parte de esparcimiento. Entonces, la idea es tener como esta primera tabla que nos sirva a nosotros para después tener la base para aplicar las distintas técnicas que definamos aplicar, ¿no? Bien, vamos a la primera de las técnicas. Vamos a presentar dos técnicas, esta que es la de diagramas de flujos, y vamos a presentar una técnica en forma posterior que es las cartografías de efectos, ¿sí? Las matrices las vamos a dejar por de lado, que en todo caso, si les interesa, cualquier docente les puede referir bibliografía. Los diagramas de flujos lo que tratan de ver es los componentes de segunda, tercera y cuarta instancia, ¿no? No solo ver los efectos inmediatos, sino tratar de hacer hipótesis de alguna manera que nos permitan sacar efectos derivados, ¿sí? Entonces vamos a tener, iniciando, disparando estos diagramas, los distintos componentes de la propuesta, y vamos a pensar cada uno de esos componentes y también de forma interrelacionada cuáles son los efectos que van gestionando. Efectos, acá hay como 4 niveles de efectos, pero puede ser mucho más, ¿no? Respecto al diagrama de flujos, también podemos ver dentro de esos efectos que fui identificando como posibles a llevarse adelante con la implementación del proyecto, más allá de que sean más inmediatos o que estén derivados en el tiempo, los efectos pueden ser positivos, ¿sí? Entonces podemos marcar con un color los efectos positivos dentro de este diagrama. Los efectos pueden ser negativos, ¿sí? Como los que están en rojo, pero también hay efectos que son neutros, ¿sí? O efectos que son positivos o negativos según quién haga la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, un efecto de, no sé, dinamización de un sector donde hay un recambio de población. Y bueno, seguramente va a haber gente que le parezca positivo porque hay otra vitalidad en el sector, porque se revaloriza la propiedad, porque hay otras actividades mucho más
dinamizadoras y convocantes, y otro grupo que va a decir no, porque me tengo que ir del lugar, me aumentan los alquileres, entonces esto me está generando una situación negativa. ¿Sí? Un efecto que puede ser la congestión o el aumento del tránsito vehicular, para algunos puede ser positivo porque, bueno, hay más visualización de mis comercios, porque tengo más gente transitando que puede comprar lo que yo estoy vendiendo. Y para otros puede ser, bueno, situaciones que pueden derivar en accidentes, pueden derivar o derivan en contaminación ambiental, ¿sí? O en otros efectos. Por eso, si bien uno puede establecer que hay efectos positivos y otros negativos, hay otros efectos que tienen que ver con el punto de vista del observador, ¿sí? Con el punto de vista del actor que está realizando esta evaluación. Y fundamentalmente con los objetivos que se planteó ese actor en el momento de llevar adelante la propuesta. Acá estamos viendo algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un nodo comercial genera este efecto neutro que podemos definir como el incremento del tránsito, y digo neutro, positivo o negativo porque estoy teniendo esta situación de mayor dinamismo, ¿sí? Y por el otro lado hay un efecto negativo, pero que también puede ser relativo, como es la competencia con otros comerciantes del entorno, porque estoy incorporando nuevas actividades comerciales que pueden entrar en competencia. Puede dinamizar el barrio y generar situaciones de aumento de empleo. Estas situaciones también derivan en efectos negativos, ¿no? El incremento del tránsito trae congestionamiento, aumento de accidentes, contaminación, que a su vez pueden generar demoras en los tiempos de viaje de la gente del sector, al trabajo, al estudio, llegar tarde y perder el presentismo, ¿no? Si seguimos pensando en el tiempo. Y a su vez la contaminación puede incrementar las actividades respiratorias con también mayor costos para la salud, ¿sí? Y para la salud pública. La competencia con los comerciantes puede derivar en la derivación de en la desaparición de algunos comercios y a su vez en el surgimiento de nuevas actividades, que también contribuye a eso la dinamización del barrio. Y por el otro lado, la mayor cantidad de demanda de viviendas y de comercios, entonces eso aumenta el precio del suelo y aumenta el precio de los alquileres, ¿sí? Y por el otro lado, esto se complementa con el programa de capacitación, educación y capacitación, que también junto con el aumento del empleo permiten una mayor capacidad de trabajo, aumentan los ingresos y aumenta el nivel socioeconómico de la población del sector. Ahora bien, todo esto, el aumento del nivel socioeconómico de la población, de los alquileres, del precio del suelo y desaparición de algunos comercios, puede dar lugar al recambio poblacional y de actividades. Vuelvo a repetir, esto está en gris porque depende de los objetivos que yo me formule, ¿sí? Porque si yo me formulo alguna situación de mejora en el sector y termina produciéndose un recambio de la población o un proceso de gentrificación, y capaz que no tiene que ver con mi objetivo, o capaz que sí, que era mi objetivo el recambio, ¿no? Por eso digo, siempre yo me tengo que poner en algún lugar y cuando organice estas técnicas justificar estas situaciones más grises, ¿no? Porque la contaminación obviamente nadie va a pretender que sea un efecto neutro, ¿sí? Como el aumento de accidentes, pero sí otras situaciones que tienen alguna condición más relacional, más singular, más vinculada al actor que está formulando el proyecto y a los objetivos que se formulen para el proyecto y para el sector donde estoy interviniendo. Vamos a la segunda técnica, que es la cartografía, donde uno lo que trata de ver es el alcance de los efectos, hasta dónde llegan los efectos.
En principio lo que nosotros vamos a tener es mapeado el proyecto actual, ¿sí? Por ejemplo, hay 3 espacios verdes y el proyecto ejecutado, ¿sí? Donde hay un cuarto espacio verde que se incorpora, ¿sí? Los efectos, que es lo que yo voy a mapear, el alcance de los efectos, se van a superponer y se van a comparar entre la situación actual y la situación con proyecto. ¿Sí? En la situación actual nosotros vemos que hacia la izquierda de la cartografía que la representa hay una buena cobertura de espacios verdes, pero el sector de la derecha no tiene cobertura. ¿Sí? Con proyecto y la incorporación del cuarto espacio verde, vemos que prácticamente todo el sector tiene una buena cobertura de espacios verdes. ¿Y cuál va a ser mi lectura? ¿Sí? Yo acá no tengo que poner un proyecto y después el otro, tengo que poner el proyecto con sus efectos, ¿sí? Donde van a estar lo que pasaba antes, ¿sí? La cobertura que había antes verdes y se les suma lo que incorporo yo con mi nuevo proyecto. Entonces, mi lectura va a ser, con el nuevo proyecto, se incorporan espacios verdes que permiten atender las necesidades de esparcimiento de la totalidad del sector de análisis, ¿sí? A comparación de la etapa anterior, donde había casi la mitad del sector o había una mitad del sector que tenía una escasa cobertura, ¿sí? Yo lo que voy a comparar son las superficies de los efectos, ¿sí? El área de influencia de esos efectos, la cobertura de esos efectos, ¿sí? Entonces voy a ver cómo cambian. ¿Para qué nos sirve la evaluación de impacto ambiental? Nos sirve para verificar que se realice el objetivo que yo me había propuesto, ¿sí? Que veníamos trabajando en el ejercicio 5, pero a la vez que no afecte negativamente al sector, ¿sí? Y que esto lo podemos ver justamente con las técnicas. Por ejemplo, con estos grises o estas situaciones negativas que aparecen dentro del diagrama causal o con un efecto negativo, ¿sí? Nosotros recibimos un ejemplo positivo que son espacios verdes, pero probablemente si analizamos contaminación o analizamos congestión o algún otro efecto negativo, lo tendría que tener en consideración. Finalmente, vamos a la última etapa del proyecto, del ejercicio 8, que es la adecuación y los ajustes del proyecto. La adecuación y el ajuste del proyecto nos permite a nosotros, frente a estas situaciones de conflictos con actores, frente a la aparición de efectos negativos, frente a que no se verifica del todo el cumplimiento de los objetivos que tenía propuestos, hacer algunos cambios. Algunos cambios que pueden tener con medidas de mitigación, ¿sí? O sea, reducir los efectos negativos, ¿sí? Prever alguna medida que evite o que limite esos efectos negativos. Puede permitirme hacer algún ajuste en los componentes del proyecto, entonces ampliar algo, reducir algo de lo que yo tenía previsto, ¿sí? Cambiarle el contenido a alguno de los componentes o agrandarle el contenido, ampliarlo. Me va a permitir incorporar actores que suben factibilidad, si estos actores del cuadrante de la izquierda, me va a permitir capaz hacer algún cambio en la localización de alguno de mis componentes, ¿no? Si tenía alguna posibilidad de localización diferente, buscar la que me genere un impacto positivo o más positivo que la otra.
un cambio de escala, que esto que refería en reducir o ampliar alguno de mis componentes. Nos va a permitir trabajar sobre las situaciones negativas o neutras, ¿sí? Poner el foco sobre estas cuestiones que me generan efectos negativos, ¿sí? ¿Cómo hago o qué puedo prever para que no haya competencia con los comerciantes del entorno y quejas, ¿sí? ¿Puedo ofrecerle a estos comerciantes alguna situación diferencial y positiva? ¿Puedo ofrecerles que tengan prioridad para incorporarse al nodo comercial? ¿Sí? Empezar a pensar distintas posibilidades para esta problemática. Los otros rojos no vinculados al incremento del tránsito, ¿sí? Congestionamiento, accidentes, contaminación, que después derivan en problemas de tiempos de viaje y enfermedades. ¿Qué puedo hacer para que ese incremento del tránsito no me genere estos conflictos? ¿Sí? No sé, puedo hacer algún área peatonal, puedo reorganizar el tránsito del sector para que tenga mayor fluidez, puedo hacer algunas rutas de disuasión, ¿sí? Empezar a pensar de qué manera yo puedo resolver estas problemáticas, ¿no? Nuevamente, ¿cómo hago para la otra lupa que hay que poner referida a los aumentos de los precios de los alquileres y del suelo, si es que yo no quiero que haya un recambio poblacional? ¿Cómo hago con esto? ¿Sí? ¿De qué manera regulo esta situación para que no se me cambie la población y las actividades del sector si no era uno de mis objetivos? ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones vamos a tener que formularlas, vamos a tener que pensarlas, o por lo menos plantear la necesidad de mirar con lupa estas situaciones para que la propuesta, para que el proyecto se ajuste más a lo que yo tenía previsto. Entonces, si ponemos la pregunta nuevamente de para qué sirve esta etapa, justamente sirve para modificar el proyecto, anticiparse a los efectos no deseados, ¿sí? Identificados en la evaluación de impacto ambiental, y sumar la factibilidad a partir de los actores visualizados en el mapa de la primera etapa del trabajo. Antes de terminar, y en esto que recién señalaba, los distintos puntos de vista, ¿no? Que para unos pueden pretender una cosa y otros otra. Me pareció muy representativa esta imagen donde hay un árbol, no sé si es un jacarandá con unas hermosas flores violetas, donde hay una pareja ahí adulando las flores, rescatándolas y como muy conmovidos por esa escena, y por el otro lado la señora que tiene que limpiar la vereda, que no le causa demasiada gracia esta situación. Con esto terminamos.